Con ustedes vamos a estar, por supuesto, el día de hoy compartiendo análisis, reflexiones sobre temas que nos interesan y nos conciernen a todos. Yo quisiera dedicarle el día de hoy a uno de los temas probablemente más críticos que estamos viviendo no solamente en América Latina, aunque muchos dicen que nosotros los latinoamericanos somos adictos a este fenómeno que les voy a mencionar, sino que de hecho se está viviendo a nivel planetario. Se trata del fenómeno del populismo. Ustedes saben que, bueno, Venezuela fue víctima, no solamente hemos sido víctimas, hoy somos víctimas de una catástrofe humanitaria producto de que permitimos que el fenómeno populista en su máxima expresión a través de la figura de un caudillo llamado Hugo Chávez, pues se asentara, se adueñara, digamos, de las instituciones del país y prácticamente desmantelara no solamente la república, sino que sometiera a la peor crisis humanitaria que ha tenido Venezuela y probablemente el hemisferio a toda la nación. Yo quisiera que vieran como tenemos en pantalla los temas que vamos a tratar el día de hoy. Por supuesto vamos a tratar el tema del populismo. Si es una adicción en América Latina, también voy a referirme al hecho de que no es solamente en América Latina que tenemos el fenómeno del populismo, sino que los tenemos en otras partes del mundo, incluyendo aquí en los Estados Unidos de América. Vamos a tratar, por supuesto, el tema de las elecciones en México y Colombia. ¿Quién es, por ejemplo, Manuel López Obrador, que ya va por su tercer intento y a lo mejor a la tercera va la vencida? Ya sabemos que, por ejemplo, Lula lo trató en 4 oportunidades y a la cuarta pudo llegar a presidente, de manera que no digamos que eso no pudiera pasar en México. Y, por supuesto, vamos a volver a tratar el tema de Petro, si es verdaderamente una amenaza para Colombia y qué es lo que está pasando, por qué las opciones de izquierda, repito, pese al descrédito que hemos tenido de esas opciones con el llamado socialismo del siglo XXI, sigue, sin embargo, apareciendo, reapareciendo, transfigurándose y tal vez buscando pescar en el río revuelto de las masas que se sienten frustradas, que sienten que las clases políticas de sus países ya no responden, y no les responden precisamente porque pareciera que los políticos se han vuelto frente a las necesidades sociales, a veces ciegos, sordos y mudos, viven en sus pequeños mundos de corruptelas, verdaderamente algunas terribles, lo hemos visto en el caso de América Latina, donde la empresa Odebrecht se ha convertido en la gran electora en muchas de las democracias y también en las dictaduras de América Latina, pero es que estamos hablando de un fenómeno que se llama el populismo. El populismo no solamente es un instrumento de movilización de las masas, es una herramienta de manipulación política, donde hay individuos que básicamente se apropian de un discurso, sabiendo que hay unas necesidades sociales sentidas, reales, donde hay una clase política que también le ha venido dando históricamente la espalda a sus poblaciones, y ellos tocan esas teclas sensibles de una población que se siente desvalida, ansiosa, temerosa. Obviamente explotan los miedos, explotan las ansiedades, explotan el deseo de esas poblaciones de tener líderes que respondan a esas necesidades sociales y terminan eligiendo a los individuos que luego, cuando se asumen posiciones de poder, terminan muchas veces desmantelando las instituciones de la democracia, perpetuándose en el poder y, por supuesto, destruyendo a la nación, como nos ha pasado efectivamente en Venezuela. Pero quiero que sepan que este fenómeno no es solamente un fenómeno confinado a América Latina. No se trata de que nosotros somos adictos al populismo. Ciertamente nuestras democracias han sido siempre frágiles, hemos tenido tal vez la peor forma de pobreza que puede tener toda una región, que es el problema de la pobreza de ciudadanía. Hemos tenido ciudadanos que no hemos sido comprometidos o responsables, muchas veces porque no hemos tenido los recursos, porque sin duda necesitamos empoderar a la gente y las personas que tienen conocimiento, las personas que tienen información, las personas que tienen educación, muchas veces obviamente toman mejores decisiones políticas. Pero sin embargo, resulta que en las democracias más consolidadas también está apareciendo este tipo de fenómeno. Porque ¿qué está pasando con las poblaciones indignadas del mundo que sienten que sus digamos, sectores de poder tampoco les están dando las respuestas que necesitan, que se sienten, por ejemplo, traicionados por esa clase política, que se sienten, por ejemplo, desplazados por el cambio global porque se le están yendo los empleos y obviamente llegan figuras que empiezan a buscar los chivos expiatorios, empiezan a tocar las teclas sensibles, empiezan a apoyarse en los miedos, en los temores y sobre todo en generar, repito, chivos expiatorios que les permitan de alguna manera explicar
a esas poblaciones, por qué están donde están y presentarse ellos como los salvadores, los reivindicadores y los castigadores que van a resolver los problemas, pero también van a castigar a esa clase política que los ha traicionado. Yo quisiera que viéramos un pequeño video, cortesía de Moisés Naim y su programa Factor Naim, que es precisamente sobre el tema del populismo, para que nosotros entendamos de qué exactamente se trata, de qué estamos hablando y por qué no solo se trata de un fenómeno para América Latina. Vamos a ver. Hoy en día parece que hasta los menos preparados pueden llegar al poder, desde excomediantes a exestrellas de reality. Puede que las barbaridades que dicen estos líderes den la impresión de que no saben lo que hacen, pero usan una vieja y calculada fórmula, el populismo. Y hoy les revelaremos 4 pasos muy simples que siguen los populistas para obtener y retener el poder. Populismo para principiantes. Primer paso: divide y vencerás. El lema principal del populismo es nosotros contra ellos, y los ellos puede ser desde la élite política. Le estamos quitando el poder a Washington para devolvérselo a ustedes, al pueblo. Hasta los inmigrantes. Para que la economía y el futuro de Hungría sea sostenible, no necesitamos ni un migrante más. Hasta otras religiones. El fundamentalismo islámico debe ser destruido. Francia debe prohibir las organizaciones islamistas, cerrar las mezquitas radicales y deportar a los extranjeros que traen el odio a nuestra tierra. Deslegitimar y criminalizar a la oposición. Los populistas se nutren de las críticas al establecimiento político. Enfatizan que todo lo que hicieron los gobiernos anteriores es muy malo. Y dejan claro que solo ellos pueden traer los grandes cambios que necesita el país. Denunciar la conspiración internacional. Para ser populista se necesitan muchos enemigos externos. Lo bueno es que enemigos hay de muchos tipos. Pueden ser países, un grupo de personas o hasta la comunidad internacional. Lo primero que hizo la secretaria de Estado de los Estados Unidos después de nuestras elecciones fue llamarlas injustas. Eso fue una señal para quienes nos oponen. Y ahora, con el apoyo del Departamento de Estado, ellos salen a protestar en su nombre. Estos conflictos internacionales les sirven para distraer al pueblo cuando enfrentan problemas internos. Y si pueden presentar a los enemigos extranjeros como aliados de la oposición doméstica, mejor. Y finalmente, desprestigiar a periodistas y expertos. La gente de este país está harta de los expertos. Para los populistas, las emociones y la intuición valen más que los datos. Por eso, los periodistas y expertos son sus enemigos más peligrosos. Para combatirlos, pueden atacar su legitimidad. Todas estas noticias son falsas. O mejor aún, hasta amenazarlos con violencia, como lo hizo el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte. Si eres un hijo de... Ser periodista no te salvará de ser asesinado. No destruyas mi país porque te mataré. Al fin y al cabo, lo más importante es decir y hacer todo lo posible para seducir al pueblo y mantener el poder. Porque como vemos, desde Rusia a Estados Unidos, Italia a Filipinas, a pesar de que el manual populista no garantiza resolver los problemas que enfrenta la sociedad, sí rinde grandes dividendos políticos. Rinde grandes dividendos políticos. Yo lo que les quiero decir, amigas y amigos, es que el populismo no es un fenómeno cultural latinoamericano. El populismo es un instrumento de manipulación, es un instrumento que puede caber en la política democrática, pero también en las políticas dictatoriales. Es un instrumento que si los gobiernos
no satisfacen las demandas sociales. Algunos de estos individuos, que por cierto, muchos de ellos se apropian de un concepto que algunos dicen que estaba, digamos, devaluado, pero que volvió a reaparecer nuevamente en estos últimos años, el fenómeno de la antipolítica. Nosotros lo vimos, por ejemplo, en los años 90 con Fujimori. En su momento en el Perú apareció el concepto de la antipolítica precisamente a través de una figura como Fujimori, que terminó siendo también nefasta para la política del Perú y todavía sigue el fujimorismo como problema. Evidentemente se conecta la antipolítica con el fenómeno populista porque lo primero que hacen es decirle a la gente: nosotros sí vamos a resolver los problemas que ustedes tienen, porque esa clase política los ha traicionado, porque ustedes siguen eligiendo a las personas incorrectas y nosotros, o yo, porque normalmente se convierte en la figura de un líder salvador carismático, que el carisma, recuerden señores, no es algo que viene solamente con la persona, es la conexión entre ese individuo y la masa. Recordemos que se trata, en otras palabras, de un instrumento dentro de lo que podríamos llamar el ejercicio del liderazgo tóxico, del triángulo tóxico del liderazgo, donde ese líder surge precisamente porque hay una masa que requiere un líder de esa naturaleza, porque es una masa que se siente desvalida, o porque dentro de ese grupo que lo apoya hay personas que a la vez son oportunistas y quieren a través de ese líder llegar al poder y por supuesto lograr sus fines, que por cierto no tienen que ver con la calidad de vida de la gente que dicen ellos apoyar. Y finalmente instituciones que dejan de hacer su papel, los frenos y contrapesos que no cumplen el papel de frenar el surgimiento de esas opciones populistas, y todo se convierte entonces en un triángulo tóxico del liderazgo. Esto lo digo para que entendamos que cuando hablamos, por ejemplo, de Venezuela o de lo que ha pasado en América Latina, este fenómeno del populismo que se manifiesta y al final es una expresión muy clara de ese triángulo tóxico del liderazgo, es un proceso que muchas veces implica el deterioro de la política democrática y la incapacidad de las instituciones de cumplir su papel para frenar estos fenómenos. ¿Y por qué? Porque sobre todo la sociedad ha sido dejada de lado, las necesidades sociales han sido puestas de lado y por supuesto en esas circunstancias es el territorio perfecto, el elemento perfecto para que surjan estas amenazas populistas que terminan destruyendo, desmantelando de una manera muchas veces inexorable a las democracias. Así que en el próximo segmento vamos a tener una persona muy especial, una politóloga excelente, joven, que precisamente ha sido dentro de su plataforma libertaria una de las mejores exponentes de la denuncia contra el fenómeno populista y de la denuncia contra estos líderes tóxicos que terminan precisamente montándose sobre la plataforma de las demandas sociales, destruyendo a sociedades completas, como ha ocurrido en Venezuela. Así, quédense con nosotros y van a tener un programa de calidad el día de hoy.